Bienvenidos a esta presentación de actualización de estrategias terapéuticas con ponatinib. Mi nombre es Javier Pinilla, soy Senior Member y profesor de Ciencias Oncológicas en la Universidad de South Florida y jefe del Departamento de Linfoma y director de Inmunoterapia del Departamento de Hematología Maligna al H. Lee Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros. Por supuesto, he estado muchas veces en Buenos Aires y tengo muy buenos amigos y espero que alguno de ellos me esté escuchando. Así que voy a empezar la presentación. Estos son mis conflictos de interés. Y obviamente, cuando empezamos a hablar de leucemia amiloide crónica, no hay ninguna duda que tenemos que siempre irnos a la perspectiva histórica, donde vemos que la supervivencia de esta enfermedad pues, ha mejorado de una forma espectacular en los últimos años, sobre todo desde la introducción de las tirosinas quinasas, los inhibidores de las tirosinas quinasas que obviamente bloquean la señalización del BCR-ABL. Y aquí pues es el clásico gráfica donde la supervivencia de los pacientes pues ha mejorado de una forma dramática. Obviamente todavía los pacientes mueren muy probablemente en muchos casos por causas no relacionadas. Lo que sí que está claro y como resultado de este éxito en el tratamiento, observamos que nuestras prácticas aumentan de una forma significativa en el número de pacientes con esta enfermedad, puesto que afortunadamente la mortalidad es baja y obviamente esto va a seguir aumentando. Y obviamente es una gráfica que veis aquí donde la población se estima que va a ser, pues como veis, enorme la población de pacientes con esta enfermedad sobre los próximos años. Habéis casi 10 veces lo normal. Lo que también está claro es que, aunque la enfermedad en chronic phase se controla relativamente muy bien, en cuanto los pacientes avanzan a fase acelerada o fase blástica, pues estos pacientes los resultados pues, son bastante pobres y obviamente solo un trasplante puede salvarlos y a pesar de eso pues tenemos bastantes problemas. Así que siempre digo que el gol o el objetivo fundamental del tratamiento hoy en día de leucemia amiloide crónica es que estos pacientes no progresen obviamente a fases más avanzadas. Sin embargo, sabemos que hay otros objetivos como el TFR, Treatment Free Remission, y obviamente tener que nuestros pacientes puedan disfrutar de una vida con una buena calidad de vida, con un medicamento que no les dé tanto problema. Sin embargo, lo más importante es obviamente que sobrevivan y sabemos que la sobrevivencia de esta enfermedad viene de la mano de la obtención de una respuesta citogenética completa y obviamente también, si es posible, una respuesta molecular más profunda. Desafortunadamente sabemos que no todos los pacientes responden inicialmente y obviamente hay pacientes que tienen resistencia a estos medicamentos por muchos motivos. Y aquí tenemos clásicamente los que son BCR-ABL independientes con los que son dependientes. No hay ninguna duda que los dependientes del BCR-ABL pues nos dan la idea de las mutaciones que clásicamente ocurren en el ATP Binding Pocket y obviamente las vamos a discutir. Pero hay otras muchas que todos los años en nuestros congresos mundial de CML, que va, como sabéis, ocurre pasó ya, o yo estoy grabando esto y va a pasar la próxima semana, pues nos dan otras formas. Sin embargo, quiero siempre recalcar que una de las formas que menos se habla y una de las que se ve en nuestra práctica clínica es la resistencia a través de intolerancia. Es decir, que la intolerancia múltiple a medicamentos, que es la causa más frecuente de cambiar medicamento, de alguna manera y por motivos que no conocemos, se conduce a resistencia. Y esto es un fenómeno importante que siempre me gusta destacar. Bueno, lo que está claro que el ensayo de mutaciones del ABL, de la quinasa ABL o del gen ABL, pues es importante cuando los pacientes, obviamente, no al diagnóstico, pero sí cuando los pacientes fallan después de haber obtenido una respuesta citogenética o cuando los niveles del BCR-ABL por PCR empiezan a subir de una forma importante. Obviamente hay que discutir con los pacientes si están tomando el medicamento, si tienen alguna interacción y si no es así o si esto se cumple, pues intentar ver si hay mutaciones.
El tema de las mutaciones, y aquí lo hemos observado, está relacionado con el grado de inestabilidad de la clona de Filadelfia positiva. Y obviamente las mutaciones no se inducen por el TKA, no se inducen, pero se seleccionan de alguna manera. Y obviamente sabemos que la inestabilidad genómica que nosotros hemos publicado en el pasado, relacionada, por ejemplo, con las anormalidades cromosómicas múltiples, pues sí que es un aspecto importante de por qué estas mutaciones pueden ocurrir. Obviamente sabemos que el tema de las mutaciones es bastante complejo y depende de la técnica de secuenciación, por Sanger o por las nuevas técnicas de secuenciación de Next Generation Sequencing, pues podemos ver algunas mutación, pero a lo mejor debajo tenemos otras que no las vemos porque tienen un límite de detección muy pequeña. Obviamente con las técnicas más modernas podemos obtenerlas. Y esto da lugar también a que muchas veces podamos identificar una droga que funciona con una mutación, pero que al cabo de un tiempo viene otra mutación. El caso clásico, por ejemplo, de 359 y otras mutaciones que pueden funcionar con una droga especialmente, con dasatinib en este caso, pero luego a lo mejor un 315 o un 253 te puede aparecer. Esto es importante, obviamente, destacarlo, que las respuestas a segunda generación de TKI pues las tenemos vistas desde hace muchos años y sabemos que en primera línea nuestros inhibidores de la quinasas, de las tirosina quinasas funcionan bien. Sin embargo, en segunda línea pues no nos funcionan tan bien y vemos aquí clásicamente que es aproximadamente el 50% cuando nos falla imatinib y usamos dasatinib, nilotinib o bosutinib. En tercera línea es peor incluso y aquí obviamente vemos que el grado de respuesta, obviamente, en pacientes resistentes, no intolerantes, que siempre va a ser mayor, pues ya baja pues, al 25 o 30%. O sea, esto nos da la relación de que los pacientes que nos empiezan a fallar por múltiples mecanismos, pues la respuesta a líneas secundarias o subsecuentes de tratamiento no va a ser tan buena. Y una vez más, pues aquí vemos el uso de segunda generación de TKA en tercera línea, pues también en muchos estudios que se han publicado durante los años, pues nos da dijéramos, una idea de que no es ideal, no es ideal. Obviamente la pregunta es cómo podemos mejorar los resultados de segunda y de tercera línea. No hay duda que tenemos muy buenos resultados de primera línea, pero en segunda línea ya nos bajan y obviamente de momento las recomendaciones para los pacientes que nos fallan imatinib obviamente es considerar la segunda línea, dasatinib, nilotinib o bosutinib como opciones clásicas. La segunda línea después de imatinib a veces también pensamos que se puede mejorar, obviamente no, puede ser ponatinib, puede ser otras drogas, pero obviamente hay, como llamamos, room to improve. Pero lo que sí que está claro, y quizás me gustaría enfatizar, que las actuales recomendaciones después de un fallo de segunda generación hacen que consideremos otra segunda TKI. Y esto pues no es quizá ideal mirando los resultados que tenemos. Y esto es importante para cuando vayamos a discutir el tema de ponatinib. Y obviamente ponatinib ahora mismo, basado en los estudios retrospectivos y los estudios randomizados que hemos hecho, pues el mejor tratamiento, la mejor opción de tratamiento después de un fallo de segunda generación de TKI, obviamente, o fallo de segunda generación, incluso cuando se usa de primera, en mi opinión, incluso más que hacer ir a otro tipo de medicación. Así que empezamos a hablar de ponatinib. Sabemos que ponatinib es una droga que ha estado pues ya hace muchos años en nuestro armamentario de drogas para esta enfermedad. Se creó específicamente para, dijéramos, evitar cualquiera de las mutaciones, obviamente la más famosa de 315, pero sabemos, y es importante recalcarlo, que además de esta mutación, con la que es el único medicamento que funciona, pues tenemos que recalcar que esta droga no tiene en general en los ensayos de mutagénesis in vitro lo que llamamos single escape mutation, escape con una mutación o con una mutación en cualquier tipo. Es decir, que cubre todas las mutaciones muy bien de entrada. Otra cosa que en un momento determinado
pues no puede ser tan exitoso a la larga en todo esto, pero sin embargo es una medicación excelente para cualquier tipo de mutación. Y esto se refleja obviamente, en la incorporación última de NCCN Guidelines en el 20, donde no existe ninguna contraindicación de ponatinib en términos de cualquier mutación. Obviamente la que conocemos todos es 315, que es la más famosa, pero cualquier otra puede ser susceptible de ser tratada con ponatinib. Sin embargo, sabemos que hay un perfil especial con bosutinib, dasatinib, nilotinib y así. Y esto, pues me gusta recalcarlo porque también ha hecho que de alguna manera esta combinación y la última update del label en Estados Unidos hace que estas drogas, pues obviamente tenga más aceptación. Sabéis que la última cambio de label, antes era esta droga se usaba cuando no había otra tirosina quinasa indicada y ahora es después de 2 tirosina quinasa, de fallo de 2 tirosina quinasa. Y eso ha sido importante también darnos cuenta de que obviamente en general esta droga tiene un papel importante en pacientes con enfermedad refractaria. Bueno, pues aquí os traigo algo que lo habréis visto en otras ocasiones y lo he presentado yo anteriormente en Argentina y en otros países, que es el famoso PACE Trial. El PACE Trial es el primer ensayo clínico que se hizo con esta droga en pacientes con enfermedad refractaria, leucemia mieloide crónica, y también tenía, como sabéis, importante aspecto en pacientes con fases aceleradas, blásticas o Philadelphia Positive, PH Positive ALL. Y lo importante es que teníamos un seguimiento largo. Desgraciadamente este estudio no se siguió más fuera de los 5 años, pero tenemos unos datos interesantes. Lo que sí es importante recalcar, y me voy a concentrar obviamente en los 270 pacientes en fase crónica, es el grado de resistencia. 60% tenían resistencia no a 2, sino a 3. Es decir, que estamos hablando de una población pues muy tratada. Es la clásica población que acumulamos durante muchos años hasta que esta droga se introdujo en nuestro armamentario. Y obviamente muy pocos intolerantes. Esto es importante recalcarlo porque cuando vemos ensayos clínicos en estas fases vemos a veces que el porcentaje de intolerantes es alto y sabemos que en intolerante los pacientes funcionan mejor. Así que vemos que entre resistente e intolerante pues estamos hablando de un 90% de los pacientes. Obviamente la mayoría de los pacientes, muy pocos pacientes habían tenido una respuesta buena de MMR anteriormente y teníamos un cuarto de los pacientes con mutación. Obviamente, estos pacientes, como pasa, pues tienen muchos riesgos cardiovasculares y esto sabemos que pasa en nuestra población de pacientes mayores, diabetes, hipertensión, colesterol alto, enfermedad isquémica, tenían medicaciones concomitantes de esto. Es decir, nuestra población mayor, y en Estados Unidos es clásico, pues acumula factores de riesgo. Y esto es importante a la hora dijéramos, discutir los efectos cardiovasculares que los vamos a discutir pues de una forma muy profunda. Esta es la disposición de los pacientes a los 5 años y veis aquí que, bueno, pues 63% de pacientes discontinuaron y obviamente pocos discontinuaron, o al menos 11 por progresión de enfermedad, y veis aquí otras causas que no están claras y por efectos adversos un 20%. Es importante que durante el tratamiento la progresión dijéramos, a fase avanzada fue relativamente pequeña, solo 3% de los pacientes, lo que también nos da una buena sensación de que esta droga evita al menos la progresión a fases más avanzadas de la enfermedad. Bueno, pues esta es la respuesta clásica a cualquier tiempo en los pacientes con fase crónica. Obviamente vemos en diferentes colores de rojo, dijéramos, todos los pacientes o los pacientes resistentes intolerantes o los 3-1-5. Es decir, que aquí quizá podemos recalcar pues ese dato importante y siempre me concentro en la respuesta citogenética completa y la respuesta molecular mayor y vemos que es alrededor del 50%. Como vemos, en total 54 si sumamos, pero siempre vemos en este caso, en este ensayo clínico, una superioridad en los pacientes con 3-1-5. Y quizás sabéis en este momento que esta superioridad pues, se debe muy probablemente o casi con seguridad al hecho de que los pacientes que tenían imatinib y se habían hecho una mutación 3-1-5 podían incorporarse. Y sabemos, como veremos posteriormente, como pasa con cualquier tipo de drogas de este tipo, fundamentalmente tirosinas quinasas o inhibidores de otros quinasas,
el uso inicial o más temprano con estas drogas tiene mejor resultados a largo plazo. Interesante ver que también en un grupo de pacientes refractarios, pues pudimos ver respuestas muy profundas, incluso en 315, casi del 50% de Mark IV, incluso pues, en un cuarto de los pacientes. Y esto pues también se traslada a la duración de la eh, respuesta citogenética mayor después de los 12 meses. Es decir, una vez que lo alcanzas, la mayoría de los pacientes, como veis aquí, pues pueden seguir disfrutando alrededor del 80% de esta respuesta. Algo muy importante porque una vez que conseguimos esa respuesta, como sabéis, esa respuesta no se había alcanzado anteriormente en los pacientes, pues estos pacientes se pueden beneficiar a largo plazo. Y lo mismo ocurre con la respuesta molecular mayor. Un porcentaje alto de pacientes pueden disfrutar esta respuesta. Sabéis que siempre esa dinámica de decir, bueno, es mejor respuesta molecular o es suficiente con la respuesta citogenética. Obviamente la respuesta molecular mayor en este tipo de pacientes yo creo que está relacionada con menos eventos a largo plazo. Así que en ese sentido yo creo que es importante considerar estos datos. Y en general, pues como veis aquí, la progresión libre de enfermedad en los pacientes con enfermedad en fase crónica, pues también es muy importante. Como vemos aquí, a los 5 años, pues más del 50% todavía estaban libres de progresión. Obviamente esto no ocurre así en los pacientes con fase acelerada, que fue 15 meses o una fase blástica. Sabemos que estos pacientes de alguna manera tienen que rescatarse probablemente con un trasplante alogénico de médula ósea y obviamente a veces esto no es posible en muchos de nuestros pacientes. La respuesta la supervivencia global estimada también es importante. 3/4 de los pacientes están vivos después de esos 5 años, que quiere decir que incluso en pacientes que no podemos conseguir unas respuestas profundas, estas drogas, como os habrá pasado y tengo mi experiencia, pues aunque no podamos llegar all the way down, que digo, pues todavía hacen que nuestros pacientes puedan tener, digamos, sobrevivir con unas respuestas parciales. Lo que está claro que en este ensayo clínico hubo, por los aspectos que os comentaré, la famosa recomendación de reducción de dosis en octubre del 13 y obviamente los pacientes que dijeron que tuvieron que se recomendó que fueran de 45 a 30 a 15, pues dijéramos el mensaje es que estos pacientes mantenían una respuesta citogenética mayor, una respuesta molecular en casi el 90 o 95% de los casos. Es decir, que esto es importante destacar. Obviamente, incluso pacientes con 15 miligramos, pues obviamente tenían esa buena respuesta. Es decir, que dijéramos, la modificación de la dosis es algo que se hace muy frecuentemente y la vamos a discutir hoy también en profundidad, y es algo que no se relaciona con un fallo directamente o siempre con un fallo de tratamiento, sino que muchos pacientes se pueden beneficiar. Así que las conclusiones de este estudio clínico son que obviamente en estos pacientes muy tratados, ponatinib continúa teniendo un importante impacto significativo, con unas respuestas acumuladas del 60% de respuesta citogenética mayor, 54% de respuesta citogenética completa, 40% de respuesta molecular y obviamente incluso más profundas. Y el mantenimiento de estas respuestas es pues muy importante, como sabéis, del 80%, así como la progresión libre de enfermedad a los 5 años y la supervivencia global. Obviamente, si sabemos que a los alrededor de los 3 años de tratamiento hubo una reducción para manejar estos efectos anterior-occlusive events, y obviamente esto hizo que esa exposición ajustada a la incidencia pues no ha aumentado con el tiempo, al menos es lo que pensamos y también lo vamos a discutir. Y lo que es cierto que la respuesta después de disminución de la dosis se mantuvo en los pacientes incluso en 15 miligramos. Bueno, pues vamos otra vez a ver estos resultados en perspectiva con otros que se han comparado. Y este es el estudio clásico de Lipton, donde hizo esta cross comparison con ponatinib con todos los otros
dijéramos, después de fallos de segunda generación. Y vemos que sin ninguna duda esta droga en PACE o en otros estudios que también han reportado por Jorge Cortés y otros, pues mantiene una superioridad significativa contra cualquier otro tipo de drogas que se han usado en este mismo tipo de pacientes, pacientes de segunda TKI, 3 líneas o mayores. Lo que también está claro que cuando vamos al label de relapse intolerant en chronic phase y vamos a los datos, dijéramos, pivotales de la segundo TKIs contra ponatinib, pues vemos obviamente que sí, obviamente cuando vemos una línea, pues sabemos la clásica 40-50%. Cuando tenemos previo dasatinib o nilotinib, es decir, 2 líneas de tratamiento, ya bajamos a un cuarto. Y una vez más, nilotinib o dasatinib mantiene esa proporción. Pero vemos aquí con 1 a 4 líneas de tratamiento, como os he visto, como os he dicho, probablemente más de 3 en casi un 70%, los datos son tan buenos como los que vemos de segunda línea, lo cual eso nos hace, dijéramos, pues enfatizar en los buenos resultados de esta droga. Obviamente, una vez más, la mayoría, casi el 90% eran resistentes, pero veis en otros ensayos clínicos que habíamos hablado, un cuarto de los pacientes eran intolerantes, algo que no se discute mucho. Es decir, que incluso puede estar sesgado porque sabemos que los pacientes intolerantes, dijéramos, responden mucho mejor. Bueno, esto es quizá la última diapositiva en esta sección, donde hablamos fundamentalmente de un post-hoc análisis que también se presentó en ASH, donde una vez más pone de manifiesto, y los diferentes colores que podéis ver aquí en esta diapositiva, en esta gráfica, se correlacionan con un TKI, 2 TKIs, 3 TKIs o 3, 4 TKIs previos. Y una vez más vemos que, dijéramos, cuando estamos hablando de un TKI, las respuestas son mucho más buenas. Obviamente estamos hablando que estamos sesgados por el tema del 315, pero sin embargo con 2 TKIs estamos hablando del 65% de respuesta citogenética completa. Y esto obviamente baja cuando vamos a 3 TKIs o incluso con 4 TKIs. Es decir, que el uso de esta medicación, y esto también tiene una trascendencia en la supervivencia global de los pacientes, el uso de esta medicación en líneas más tardías de tratamiento, pues hace que, dijéramos, nuestros pacientes pues no vayan tan bien. Eso está claro y es una cosa que hay que destacar siempre. Obviamente, aquí vemos las respuestas globales por pacientes totales, intolerantes y una vez más por 315, que ya las hemos visto antes. Bueno, pues aquí vamos a hablar obviamente de un aspecto importante de esta droga, que es el tema de los efectos cardiovasculares. Obviamente esto viene de la mano de la famosa, como digamos, el mito o la historia negra de este medicamento, donde obviamente se aprobó, pero luego se descontinuó de forma transitoria porque hubo un aumento o un assessment de los efectos cardiovasculares. Entonces esto se hizo que, bueno, pues que dijéramos que la indicación fue más pequeña y obviamente hizo que trajeran este box warning que es clásico, obviamente. Y eso porque fueron de 8 a 27. Y aquí es lo que vamos a discutir de forma más importante. Y lo que está claro que cuando vemos, dijéramos, el label de 12, 13 o 16, estamos hablando que cuando hablamos de arterial thrombosis, pues estamos hablando de los términos para describir, dijéramos, fenómenos cardiovasculares. Y pasamos de 211 términos a más de 500 o incluso más de 600. Es decir, y esto siempre ha traído mucha discusión, porque todos los ensayos clínicos con TKIs han usado diferente terminología y diferentes palabras para definir cómo, dijéramos, adjudicar estos eventos. Y esto hace que, bueno, pues en algunos tengas más o menos. Y en este caso, pues fue el récord, ¿no? Porque ves 27 y al final hasta incluso 35%. Una cosa que, como veremos después, no se ha visto reflejada en nuestra práctica diaria, aunque no hay ninguna duda que el efecto cardiovascular existe ahí, como existe, por ejemplo, con nilotinib, pero nadie dijéramos, tenemos que entender este efecto y dijéramos, manejarlo bien.
Obviamente esto viene otra vez de la mano de los efectos secundarios. Este medicamento también tiene efectos secundarios y esto viene también de PACE. Y obviamente el dolor abdominal lo hemos visto durante muchos años, los rashes, la cefalea, la piel dry skin, hipertensión muy importante de seguir en estos pacientes y tener, dijéramos, consideraciones con cardio-oncología y otras cosas que hemos visto, incluidos las citopenias. Lo que también está claro que, dijéramos, los treatment emergent AEs en fase crónica, bueno, pues algunos de ellos pueden persistir y la hipertensión quizá es la que tenemos que seguir. El RAS sí que puede de alguna manera ocurrir, pero pues, dijéramos, disminuye y así como la pancreatitis, que si la vemos en la fase inicial. Y en términos de efectos cardiovasculares, y hablamos obviamente de los datos de PACE, obviamente estamos hablando pues 31% con 26% de serious cardiovascular events y vemos el cardiovascular, 12% serious, 10 y 11. Y obviamente estos son los datos que se han reportado inicialmente en el estudio PACE. Y obviamente la exposición ajustada de esto que son de alrededor del 10%. Bueno, pues lo que está claro, en primer lugar, que esto está relacionado con el número de TKIs previos. Y obviamente sabemos que hoy en día, y hay mucha discusión acerca de si en general los TKIs o los de segunda generación producen un aumento de la enfermedad cardiovascular, algo que importante destacar, porque no hay ninguna duda que lo vemos, pero estos pacientes han tratado con otras drogas y sabemos que en los estudios que se han comparado de primera línea con imatinib, pues imatinib ha tenido unos resultados cardiovasculares, efectos cardiovasculares muy por debajo de la población general, con lo cual viene el famoso mito del efecto cardioprotector de imatinib. Sin embargo, todos los TKIs se asocian con cierto toxicidad cardiovascular y siempre está debatido si es la edad o si es la droga o quizá las dos. Y aquí lo que vemos que obviamente estos pacientes han recibido no 1, 2 y 3 y estas, dijéramos, aquí abajo veis que obviamente con más de 4 obviamente el efecto cardiovascular o incluso pues aumenta y la exposición ajustada por 100 pacientes también aumenta. Lo que sabemos que el ajuste de la dosis que se recomendó hizo que esta exposición ajustada de incidencia no aumentara significativamente con el tiempo y es muy probable, pues obviamente, por la identificación temprana y, dijéramos, la modificación de las dosis. Como veis aquí, menos dosis se relaciona con menos efecto cardiovascular. Sin embargo, también es importante destacar que los efectos cardiovasculares de esta droga también se relacionan en mucha medida con los pacientes que tenían, dijéramos, historia previa de enfermedad isquémica, infarto de miocardio, enfermedad coronaria, etcétera, etcétera. Es decir, aunque sí no hay duda que los pacientes que no tienen ninguna historia, que pueden tener una historia, problemas subclínicos, pueden tener algo, porque pacientes que se hacen más mayores, obviamente, pueden no tenerlo aparentemente, pero están a riesgo de tenerla. Los pacientes que ya tuvieron algo, obviamente, tienen un riesgo mayor. Y esto es el famoso análisis multivariado de los efectos arteriovasculares, donde una vez más vemos que la disminución de la dosis por 15 miligramos se traduce en una reducción de un 33% en el riesgo de trombosis. Lo que está claro, y esto me gusta siempre destacarlo, y esto lo he presentado anteriormente, es que estos efectos cardiovasculares o estos incidencia, pues no se ha visto reflejada en los estudios bueno, en los estudios propios o de las experiencias nuestras. Y hasta aquí traigo un ejemplo, obviamente traigo el mío, que es nuestra publicación en el Blood del 2020 de digamos, de casi un 80 pacientes de una forma retrospectiva. Y obviamente aquí lo que identificamos es que no vimos muchos efectos cardiovasculares. Obviamente vemos aquí que sí que vimos trombocitopenia, podemos ver dolor abdominal, la elevación de las lipasas, pero si hablamos de efectos de problemas de cardiovasculares, pues no vimos los que estaban reflejados en la serie como en PACE. Y esto siempre nos sorprendió. Obviamente sabíamos acerca de la reducción de dosis, siempre fuimos muy atentos a esto. Una vez que obteníamos respuestas, bajamos la dosis y en muchos momentos pues incluso usábamos 30 miligramos como dosis estándar.
Sí que es cierto que a la vez, y esta representa un poco una mezcla de cómo nuestros pacientes, digamos, los círculos representan la disminución de dosis, pero también con el tiempo, más y más, empezamos a tener una relación más dijéramos, más cercana y más, dijéramos, más buena con nuestro programa de cardio-oncología, donde nuestros pacientes pues, estaban más controlados. Y esto, pues de alguna manera, entre la disminución de la dosis y el assessment de este riesgo cardiovascular, pues yo creo que hizo que en general nuestra serie y muchas otras series que han descrito en Italia, en Francia, en Estados Unidos, pues no hayan descrito. Con lo cual la duda es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esto? Pues viene aquí, interesantemente, dijéramos la respuesta. Y la respuesta viene de la mano a un estudio retrospectivo e independiente de una revisión de los efectos cardiovasculares en el PACE Trial en estos pacientes. Y no me voy a concentrar mucho porque quizá no quiero que me vaya de tiempo, pero sí que lo que está claro que, como decía, estas múltiples términos pues podían ser no específicos y podían no ser bien adjudicados. Aquí fue tomando de la base el estudio PACE, que ya hemos hablado de él, pues se hizo esta identificación de eventos adversos por este comité de adjudicación. Es decir, que se intentó desgranar todos los efectos adversos basados en, dijéramos, la búsqueda por estas palabras de DRA, que son los que se identifican como los que se pusieron en ensayo clínico, y obviamente se seleccionaron todos estos eventos y se vieron a ver cómo se podían readjudicar. ¿Cómo se hicieron? Pues obviamente con este comité independiente de 3 cardiólogos, un neurólogo y un hematólogo, y obviamente fueron uno por uno viendo la adjudicación de todos estos. Es decir, la adjudicación es más complicada, obviamente estaba definido por lo que se veía en las historias clínicas, por un cambio de medicación, intervención quirúrgica, hospitalizaciones, etcétera. Y estos son lo que se vio, ¿no? Obviamente la muerte cardiovascular estaba clarísima y los efectos arterioclusivos, pues ves aquí un infarto de miocardio, hospitalización, stroke, peripheral artery disease e incluso otros como, digamos, insuficiencia cardíaca. Es decir, que todo esto se adjudicó de una forma nueva. Y estos son los resultados más importantes de este estudio. Pues los resultados de este estudio pues, traen de la mano que, como veis aquí, hubo una reducción de los arterioclusive events en muchos síntomas. En este caso, más de uno vemos de 24 a 17, más de uno serio de 20 a 16 y obviamente treatment related, que eso es otra historia, porque pueden ser relacionados, pues fueron de 16 a 11 y de 13 a 10. Importante, y obviamente en general aquí vemos la exposición ajustada de la incidencia de estos, pues una vez más, preadjudicación y posadjudicación o adjudicada, pues vemos que hay una disminución. Es decir, que esto fue un ejercicio muy intenso para ver de verdad una forma racional y justa si de verdad todos estos efectos eran así. Y obviamente esto también hizo que la exposición ajustada de la incidencia de nuevos arterioclusive events pues fue menor, dijéramos, pues de 15 a 10, de 15 a 11 en los años subsecuentes. En general, aquí no me voy a parar, pero lo mismo pasa en pues los tipos de angina, enfermedad oclusiva periférica, y todos ellos también, obviamente, tanto como en todos o como en los serios, pues también, dijéramos, se vieron disminuidos. Y aquí, obviamente, pues el tema de los factores cardiovasculares que también pues, se vieron reflejados en este estudio. Aquí, con número de factores, pues está clarísimo que cuanto más factores cardiovasculares, más asociación con enfermedad arterioclusiva o con afectos arterioclusivas. Y aquí, dijéramos, los resultados finales de este estudio pues nos dan que esta adjudicación independiente con este comité pues ha mostrado dijéramos lo que hemos visto en general en nuestra práctica, ¿no? Una bajo incidencia de estos efectos arterioscleróticos o arterioclusivos de 17 dijéramos, a 24, ¿no? O sea, dijéramos que no hay ninguna duda que siempre ha sido demasiado. Es decir,
que ha sido menos de lo que de verdad podía haber sido, y obviamente todavía vemos menos en dijéramos, en nuestra clínica, quizá por esa, dijéramos, modificación de dosis y colaboración con cardiooncólogos. Y aquí, obviamente, os traigo finalmente el estudio OPTIC, que ha sido pues, muy importante verlo, ha discutido el doctor Jorge varias veces, incluido este verano, y obviamente también coincidir aquí la incorporación y la participación de Beatriz y Carolina, aquí del grupo argentino, que ha tenido un papel importante en este estudio clínico. Esto es un estudio de optimización de la dosis, es decir, es mejor 45, 30, 15, y obviamente el estudio reflejaba que una vez que el paciente tenía menos de 1%, es decir, citogenética completa, el paciente tenía que reducir a 15 miligramos, ¿no? Bueno, pues vemos aquí, este es el primary endpoint, estas son las características de estos grupos de pacientes, que fueron 94 en cada grupo. Obviamente tenían problemas cardiovasculares, al menos en pues, más de un cuarto de los pacientes. Obviamente también se seleccionaron para que no fueran ningún problema, y más de 3 TKIs en más del 50%. Es decir, también un grupo heavily pretreated, que llamamos, ¿no? Una vez más, 3,15 en un cuarto de los pacientes, y en general muy poca buena respuesta a un TKI previo, como veis aquí, menos del 2% con una respuesta citogenética. Esta fue la randomización. La discontinuación vemos al final del 47, 56 y 54%, y vemos aquí el primary endpoint. Y el primary endpoint, sorpresa no, quizá no es sorpresa que nos da que 45 a 15 pues es, dijéramos, la mejor. Es decir, que la dosis de 45, algo que siempre ha sido debatido por tolerancia, pues sí que tiene superioridad contra la de 30 o incluso la de 15 de entrada. Sin embargo, sí que es importante que estos pacientes que van a 45 disminuyan a 15 y, como veremos, mantienen una buena respuesta. Esto es lo que ocurre a los 6, 12 y 24 meses, es decir, que esta respuesta puede ocurrir inicialmente o anteriormente, y aquí vemos a los 6 meses ya tenemos un 40% de pacientes que han obtenido esta respuesta citogenética, obviamente menos en 30 y menos en 15, y a los 12 meses cuando vemos pues, esta respuesta importante, 50, 35, 25, y quizá no una diferencia tan brutal desde el primer año a los 2 años de entrada. Y vemos aquí que la reducción a 15 miligramos de 45 a 15 o de 30 a 15, pues se asoció a un mantenimiento de esta respuesta muy importante. Quizá recalcar que quizá en los 3,15 es donde quizá la dosis de 15 quizá no sea tan óptima, y ahí muchas veces tenemos que subir la dosis a 30 y a veces a 45, porque el IC50 de ponatinib en 3,15 puede estar entre 15 y 30. Es decir, que quizás muchos pacientes, y esto se ha descrito, son este grupo de pacientes con 3,15. Lo que está aquí claro que la reescalación después de la pérdida de la respuesta fue importante. Casi también vemos que en 70-80% de estos pacientes, después de reescalar la dosis a una dosis más alta, pudieron obtener esta respuesta. Y obviamente vemos aquí la respuesta por la última terapia, y como vemos aquí, los pacientes obviamente si tenían una respuesta citogenética, hematológica o peor a baseline o mejor que esto, pues también de alguna manera no tenían tanta diferencia de 45 a 15, pero sí quizá cuando usamos 30 a 15, es decir, que nos puede dar un hint que los pacientes que ya tenían la sensibilidad a terapias previas, pues quizá podían ver que la respuesta de 30 a 15 pues era mejor. En cambio, en los pacientes más refractarios, pues obviamente la dosis de 45 pues es más indicada. Obviamente en 15 pues es inferior. Aquí vemos el tema de la respuesta de 3,15, y vemos una vez más que la respuesta es, pues, dijéramos, similar. Estamos hablando de 3,15, otro que no sea 3,15 o sin mutación, y sí que una vez más vemos que la respuesta es superior cuando vemos 3,15. También vemos aquí, en este caso, interesantemente, la respuesta es un poquito mejor que cuando no hay mutación. En casi todos los estudios hemos visto no hay una diferencia significativa con o sin mutación, y no la vemos esa diferencia sorprendentemente en el 30 a 15. Sí que es interesante ver que quizá 30 miligramos, como hemos visto de entrada en 3,15, pues en este caso no ha sido tan exitoso en este grupo de pacientes, y por supuesto de 15. Es decir, que en 3,15 probablemente la dosis de
de 45 es la óptima para luego reducirla en vez de hacerla 30. Pero sin embargo, en algunos otros pacientes pues puede uno plantearse, aunque hoy en día 45 va a ser la dosis estándar. Progresión libre de enfermedad, como vemos aquí, no se ha alcanzado en 45 y 30, sí que se ha alcanzado en el grupo de 15, sabemos que no es el óptimo. Y la supervivencia global, pues muy importante. Efectos adversos que vemos aquí, también nada nuevo, es decir, la hipertensión siempre hay que tenerla en consideración, tratarlo agresivamente y ocurre muy después de la introducción del medicamento, al menos nos ocurre a menudo y por eso hablamos y lo conversamos con nuestro cardiooncólogo para tener un control cercano, porque obviamente esto puede también hacer que tengan otro tipo de problemas cardiovasculares. Y vemos la clásica elevación de las lipasas, LFTs, artralgias, constipación, pero en general pues pocos grados 3 o mayores. Trombocitopenias, neutropenias, anemias, obviamente se pueden ver. Y también vemos aquí las dosis, la modificación de dosis y discontinuación. Vemos aquí que obviamente ocurrió pues, en 20, 16 o un 13% de los pacientes con este diferente tipo de dosis, incluso en reducciones y interrupciones del medicamento. Aquí ya finalmente, hablando de enfermedad cardiovascular, pues la vemos que obviamente pues no hubo una diferencia tremenda, pero obviamente un poquito mayor en 45 a 15 si comparas con 30 a 15 o incluso en 15. Y obviamente la discontinuación por estos efectos arteriovasculares pues no fue menor en 15 obviamente, pero no tanta diferencia entre 45 y 15. Es decir, que vemos que hay un poquito más, pero tenemos mejor respuesta. Entonces, es decir, estamos hablando de este balance entre riesgo-beneficio. Estamos hablando de un delta superior cuando estamos hablando de respuesta citogenética de menos de 1 a los 12 meses, pero sí que aumentamos un poquito el riesgo cardiovascular. Es decir, que esto hay que considerarlo en cada paciente para ver, obviamente, cuál es la dosis adecuada y, obviamente, intentar balancear estas dos cosas. Así que en estos últimos 2 minutos paso a las conclusiones. Este estudio, obviamente, dijéramos, evalúa prospectivamente la respuesta basada en una dosis reducción, una reducción de dosis, y obviamente los 3 regímenes se benefician, sin embargo 45-15 es el mejor, 30-15-15 pues tienen con menos resistencia y sin 3-1-15 también tienen mayor beneficio que los 3-1-5 como os acaba de hablar. Es decir, que en pacientes menos refractarios quizá 30-15 puede ser una opción, pero obviamente sin la mutación. Y obviamente esta respuesta ha hecho que estos efectos cardiovasculares pues, sean mejor manejados y obviamente el perfil beneficio-riesgo, pues dijéramos, quizá dijéramos, se inclina a 45-15. Y obviamente todo esto con una buena supervivencia en este tipo de pacientes. Así que ya acabo con todas las, dijéramos, conclusiones de este programa. Una vez más, ponatinib produce unas duraciones muy largas y significativas en estos pacientes muy tratados. En el PACE Study ya los hemos discutido, no voy a volver a ver los datos, incluso con una buena PFS y overall survival. Y obviamente, como vemos, es superior a la respuesta de segunda y tercera línea en fase crónica, independientemente de la mutación 315. La experiencia, la real life experience que llamamos en instituciones como la nuestra, confirma los resultados, así como la eficacia y la menos toxicidad cardiovascular que se reportó inicialmente en el PACE, después obviamente confirmada por esta nueva adjudicación de datos y en esta revisión que es más consistente con lo que hemos visto en nuestra práctica. Y obviamente, una vez más, esta implementación de esa disminución de dosis es algo que seguimos haciendo en nuestra práctica. Quizá con estos resultados, pues dependiendo del paciente nos vamos a inclinar más a 45, quizá en mi práctica todavía en algunos pacientes pues uso 30, pues quizá por los datos que se han discutido y no hay ninguna duda que quizá el mejor riesgo-beneficio lo tiene 45-15 en general. Bueno, pues esta es la última diapositiva. Muchas gracias por vuestra atención y encantado de contestar a vuestras preguntas.